Tome su Biblia y vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Estoy emocionado de compartir con usted y continuar con la serie de estudios que hemos estado desarrollando sobre el Espíritu Santo. Tomamos un tiempo y pausamos la serie por nuestro Festival de la Amistad, y luego también tuvimos una serie de varios invitados, pero vamos a continuar. Este es el mensaje número 10. Entonces ya hemos visto 9 otros mensajes sobre el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo. Pero ahora quiero que enfoquémonos sobre los dones del Espíritu, y quiero hablar acerca de eso, los dones del Espíritu Santo, por qué el Espíritu Santo nos da dones. Y quiero que leamos, vamos a leer aquí varios pasajes, iniciando en el versículo 1, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y luego dice el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo lo hace? Como Él quiere. Ahora, antes de iniciar hablando de los dones, permítame hablarle un poco de el trasfondo en el cual Pablo escribe esto. Porque hoy en día hay mucha confusión en los dones, y vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero nos va a ayudar a entender la perspectiva de Pablo al escribir esto, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y a las personas a quienes le está escribiendo. Lo primero que es interesante es que Primera de Corintios, este libro, el cual acabamos de leer, Primera de Corintios, es en realidad la segunda carta que Pablo escribe. Entonces, Primera de Corintios debería de ser Segunda de Corintios, y Segunda de Corintios debería de ser Tercera de Corintios. El problema es que no tenemos la primera carta. No sabemos qué pasó. No existe. Entonces solo está la segunda y la tercera carta, y la segunda carta la conocemos como Primera de Corintios. La tercera carta la conocemos como Segunda de Corintios. Y usted dice: ¿y cómo sabe eso, pastor? Bueno, aquí mismo en Primera de Corintios el apóstol Pablo dice en lo que les escribí anteriormente. Entonces se hace referencia a otra carta. ¿Dónde está eso? Ahí en el capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice: os he escrito por carta, y luego da las instrucciones.
Está refiriéndose a otra carta que él ha escrito que no tenemos nosotros. No tenemos esa primer carta. Y aquí en esta segunda carta, él les está diciendo: en la carta anterior les dije tal cosa, y ahora quiero que sepan tal cosa. Entonces, lo que sucedió es esto. Esto es lo que pasó. Pablo les escribió a ellos en esa primera carta que no tenemos. Ellos respondieron por escrito a Pablo. Entonces Pablo responde lo que ellos respondieron. Y después ellos, en Primera de Corintios, y después ellos responden a la respuesta que Pablo les dio a la respuesta que ellos enviaron. Y entonces Pablo escribe Segunda de Corintios, que es la tercera carta, respondiendo a la respuesta que dio Pablo, a la respuesta que dieron ellos a la primera carta que envió Pablo. ¿Me explico? Entonces Pablo está tratando un tema aquí y una situación con estas personas que es continua. Y esto sucede con esta gente. No fue que solo le escribió una carta y bueno, que les vaya bien. Hay un proceso que el apóstol Pablo está queriendo llevar con estas personas en esta iglesia cristiana, en esta ciudad de Corinto. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es que él escribe a estas personas en esta iglesia y ellos son primordialmente gentiles. La población era primordialmente gentil de esta iglesia. Entonces esto es significativo porque también nosotros somos gentiles. Y le está escribiendo a un pueblo gentil también a nosotros. Si el Espíritu Santo quería que ellos entendieran sobre los dones y eran gentiles en aquel contexto, también quiere que nosotros los gentiles en este contexto entendamos sobre los dones. Ahí en el segundo versículo leímos, dice que en otro tiempo cuando eras gentil. Eras gentil, ahora ya no eres gentil, ahora eres parte del cuerpo de Cristo, ahora eres hijo o hija de Cristo en este cuerpo. Entonces él escribe aquí a un grupo de personas. Seguro había algún judío, seguro habían hebreos en esa congregación, pero la mayoría de la población de esa congregación eran personas gentiles. Otra cosa que usted debe de saber es de que Corinto, esta ciudad donde estaba esta iglesia, era una de las ciudades de extrema maldad. Corinto fue una ciudad extremadamente, y no puedo enfatizar suficiente lo extremadamente pecaminosa. Una ciudad muy pecaminosa. Es más, además de ser pecaminosa, era una ciudad muy rica. Había una gran riqueza, una ciudad muy próspera, muy rica y muy pecaminosa. Esa es una terrible combinación. Una terrible combinación. Es una sociedad próspera y pecaminosa. Y es más, fue allí en Corinto. Usted sabe que cuando el apóstol Pablo, y si no sabía, bueno, le digo ahorita, el apóstol Pablo, cuando él empezó su ministerio, el apóstol Pablo tenía una pasión, una entrega y un anhelo profundo de alcanzar a su pueblo, al pueblo judío. Y cada vez que él empezó a predicar, cada vez que él hablaba de Jesús, él iba primero a la sinagoga, él iba primero a los judíos, él iba primero a los hebreos. Había un anhelo profundo en él, una pasión de que el pueblo judío conociera a Jesús, a tal grado que en una ocasión él dice: yo prefiero que mi alma sea condenada eternamente si el pueblo judío se entrega a Jesús. Me sacrifico yo eternamente porque mi pueblo, mi gente, mi raza, mi nación le sirva al Señor. Ya ve la pasión de él. Pero fue el pueblo que más rechazó a Pablo. Cada vez que Pablo iba a predicar, era rechazado, era maltratado, era golpeado, era castigado, todo lo que usted quiera.
Un rechazo total y cada vez en prisiones o golpeado o echado fuera de la ciudad, distintas cosas. Y llega un punto en la vida de Pablo que él dice: suficiente, hasta aquí. Y él sacude el polvo de sus pies y dice: no iré más a los judíos, ahora me voy a ir a los gentiles. Como los judíos han rechazado el mensaje, me voy a los gentiles. ¿Sabe dónde él hizo eso? Aquí en Corinto, aquí en esta ciudad. Y lo que hizo fue que lo sacaron de la sinagoga y él se fue a la par al vecino de la sinagoga y le dice: ¿me prestas tu casa para hacer reuniones cristianas? Y él dice: claro. Y ahí a la par, imagínense, ya se fue a los gentiles, pero no se quiere ir muy lejos. Ahí a la par él funda esta iglesia, esta primera iglesia, que está compuesta primordialmente de gentiles. Otra cosa que usted debe saber de Corinto: Corinto era el lugar en el mundo, Corinto era el lugar donde estaba el templo de la diosa Afrodita. La diosa Afrodita, si usted conoce algo de la mitología griega, y qué interesante que en muchos colegios, las universidades y centros de estudio se enseña mitología griega. Insólito eso, que se enseñe la mitología, que es mito. No es verdad, es mito. Pero se prohíbe enseñar la verdad, que es la palabra del Señor. Allí en Corinto estaba el lugar donde se adoraba a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Y no es una diosa, es un demonio. Ahí en Corinto estaba el templo de todo el planeta Tierra. Ahí estaba el templo de ella. Y en el templo de Afrodita, la diosa del amor, que no es diosa del amor, es el demonio del sexo. Ahí se adoraba a ella junto con las prostitutas que estaban en ese lugar. Y se acostumbraba que en el templo, a toda hora, en el templo de este demonio del sexo, a toda hora habían por lo menos 500 prostitutas que estaban listas para adorar a esta diosa, junto con cualquier otra persona que necesitaba ayuda matrimonial. Entonces, si usted tenía problemas en su matrimonio, si usted estaba pasando una dificultad en su matrimonio, a lo mejor se había perdido el amor, a lo mejor se daban muchos problemas, muchos conflictos, usted podía ir al templo de esta diosa o de este demonio y adorar a la diosa o al demonio, teniendo relaciones con cualquiera de estas 500 prostitutas, y así esta diosa te ayudaría a ti en tu matrimonio. Imagínese la perversidad de esta sociedad. Todo lo contrario a lo que Dios enseña. Usted quiere salvar su matrimonio, vaya a meterse con una prostituta. Es lo que enseñaba esta doctrina. Personas perversas, una inmoralidad terrible, lo diabólico de esto. Ahora usted dice: y pastor, ¿por qué antes de ver los dones, por qué nos está dando este trasfondo? Bueno, lo que quiero que usted conozca es que si el apóstol Pablo le dice a esta, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a esta iglesia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si le quiere decir a ellos que no ignoren eso, seguro nos quiere decir a nosotros también que no ignoremos esto. Y es por eso que vamos a tomar un poquito de tiempo para ver estos dones.
No quiere que ignoremos. Y hay mucha confusión hoy en día en cuanto a esto. Otra de las grandes lecciones aquí es que si el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a un grupo de cristianos en una cultura, en una sociedad tan perversa, significa que el Espíritu Santo quiere que se establezca una iglesia pentecostal, una iglesia con el poder del Espíritu Santo de Dios, aún en el lugar más perverso de nuestro planeta Tierra. En todo lugar Dios quiere establecer una iglesia. Y una iglesia llena de su Espíritu. Ahora, veamos rápidamente algunos de estos dones, o algunas cosas sobre los dones. Primero, hay mucha confusión hoy en día. Hay mucha confusión. Y depende con quién usted hable, dependerá qué perspectiva le van a dar a esta cuestión de los dones del Espíritu Santo. Y yo quiero advertirle, usted tenga mucho cuidado de dónde usted consigue su información. Tenga mucho cuidado de dónde usted consigue información, especialmente información tan trascendental como es la información de la palabra del Señor. El mejor lugar para conseguir información no es el internet. ¿Estamos claros? El mejor lugar no es Google. El mejor lugar de conseguir nuestra información y formar nuestra doctrina bíblica no es a través de un programa de televisión, no es a través de un programa radial. El mejor lugar donde usted conocerá de Dios es en su iglesia. Es aquí. Ese es el mejor lugar. Y aquí tendremos siempre el cuidado, el extremo cuidado de no desviarnos de lo que su palabra dice. Y si sabemos, diremos esto es lo que dice. Si no sabemos, diremos no sabemos. Pero tenga cuidado a qué usted escucha, a qué ruido usted oye. Ahora quiero que hablemos un poco de los dones, pero existe mucha confusión en cuanto a los dones, mucha hoy en día. Existen preguntas sobre cuáles son los que están y cuáles son los que no están, cuáles son para hoy, cuáles son no para hoy, cuáles eran para aquel tiempo. Es increíble cómo decidimos cuáles aceptar y cuáles no aceptar. Decimos estos son necesarios, aquellos no son necesarios, estos sí hay que aplicar, aquellos no hay que aplicar. Estos acá se necesitan, aquellos no se necesitan. Estos son para hoy, aquellos son para aquel tiempo. Y hasta el oficio, los dones que Jesucristo da a la iglesia de oficio, como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, hasta eso hemos eliminado apóstol y profeta y decimos eso era para aquel tiempo y para ahora solo son los evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cómo sabemos quién es quién? Bueno, el evangelista es el predicador que viaja. El pastor es el predicador que no viaja. Y el maestro es el predicador que no sabe predicar. Y eso es nuestro entendimiento de esto. Y es increíble cómo decidimos qué aplicar y qué no aplicar. Y luego uno escucha a la gente decir son 9 dones. Y otro dice no, son 16 dones. Y otros no, son 8. Y otro dice son 12. Y por ahí alguien dijo son 29 dones. Son 29 y yo tengo 28 de esos dones. Escuché a alguien decir. Yo dije sí, el que te falta es el don de la humildad. Pero aquí en los versículos, en el pasaje que leímos, los versículos 4, 5 y 6 nos aclara algunas cosas que vamos a poner como fundamento para la próxima semana, para el próximo domingo. Y quiero que veamos esto. El versículo 4, ahí 1 Corintios capítulo 12, versículo 4,
dice esto: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el contexto y en el lenguaje original, este pasaje conlleva la idea de muchos dones. De muchos dones que se dan, pero se dan por un solo espíritu. Son muchos dones por un espíritu. Y la palabra don deriva de la palabra griega que se traduce carisma. Entonces ahí es donde nosotros adquirimos el término carismático, que nada más y simplemente significa personas que creen en los dones. Entonces nosotros como iglesia somos una iglesia pentecostal porque creemos en lo que sucedió en el día de Pentecostés, creemos en el empoderamiento del Espíritu Santo, pero también creemos en los dones del Espíritu Santo. Y creemos en los dones, entonces también nos hace una iglesia carismática. Pero carismática en cuanto a el mover de los dones del Espíritu Santo. Ahora, aquí la palabra que se usa en este versículo de dones es literalmente, significa don de gracia. Y es la misma palabra que se utiliza en Romanos capítulo 12 cuando habla de los dones motivacionales. Hay dones motivacionales. Ahora, usted está pensando, y pastor, yo vine a la reunión en la iglesia, no vine a una clase. Y yo sé que esta no es una clase de dones, pero es importante que usted entienda esto. Un día mi anhelo y mi sueño es que aquí en Casa de Mi Gloria tengamos todo tipo de clases. Aquí vamos a construir en el futuro un edificio de 3 pisos con sin número de aulas, y vamos a tener clases sobre dones, clases sobre matrimonio, clases sobre finanzas, clases distintas para ayudarle a usted a crecer en su conocimiento. Entonces, aunque esta no es una clase, sí es importante que entendamos esto para construir hacia donde vamos en nuestro estudio. Hay 7 dones motivacionales. Allá en Romanos 12, usted lo puede buscar después, pero en Romanos 12 están los 7 dones motivacionales. Es profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, administración y misericordia. Esos son los dones motivacionales. Y usted tiene esos dones. Usted tiene esos dones. Algunos de ustedes son increíbles en administración. Ese es un don que Dios le ha dado. Usted tiene esos dones. Y la idea que este pasaje nos da es que hay muchos dones dados por un solo espíritu. Ahora, mire el versículo 5. Aquí cambia la cosa. El versículo 4 dice: hay diversidad de dones. El versículo 5 dice: hay diversidad de ministerios. Ministerios. Pero el Señor es el mismo. Otra vez está hablando de dones, pero ahora está hablando de dones ministeriales. Esto se refiere a los dones de oficio. Dones, por ejemplo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son dones ministeriales, dones de oficio. Y usted encuentra eso en Efesios capítulo 4. Ahí usted va a hallar eso. Y a diferencia del pasaje anterior, en el contexto original le da a usted la impresión, conlleva la idea de que estos no son muchos dones. No es como el anterior. El anterior lleva la idea de que son muchos dones dados por un solo espíritu. Y en esto sí son dones, pero son pocos dones igual dados por el Señor. Y no es que los pastores, apóstol, profeta, evangelista y maestro son pocos, son más importantes. Al contrario, lo que esto nos está diciendo es que lo que verdaderamente es importante son los dones que el pueblo tiene. ¿Aló? Y esto es donde muchos que hoy creen y promueven los conceptos de apóstol, y que el apóstol fuera de tal y el apóstol, como si fuera el más importante. Al contrario, por eso son pocos. Y los muchos, la implicación
o lo que conlleva en el pasaje anterior, son muchos los dones, es para el pueblo, porque es el pueblo que hace la obra del ministerio. Yo como pastor, la Casa de Mi Gloria no necesita muchos pastores. Lo que Casa de Mi Gloria necesita son muchos obreros haciendo la obra del ministerio. Mi trabajo como pastor no es hacer el ministerio, no es hacer la obra del ministerio. Ese no es mi trabajo. Yo no soy un ministro, aunque se use ese término. El pastor es ministro. Los ministros de esta iglesia son ustedes. Mi trabajo es perfeccionarle a usted, enseñarle a usted, a que usted use esos dones y que usted haga la obra del ministerio. Yo no. Como creyente, yo sí hago el ministerio. Como creyente, yo sí testifico. Como creyente, sí oro por los enfermos. Como creyente, sí echo fuera demonios. Como creyente, yo sí hago esas cosas, pero no como pastor. Entonces usted dice que hay un enfermo, hay que llamar al pastor. Yo llego como creyente, no como pastor. Porque mi trabajo como pastor, según Efesios 4, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quien debe de ir a sacar los demonios es usted. ¿Por qué se ríen? Sí. Y mi trabajo es ayudarle a usted a ver eso, ayudarle a usted a prepararse para eso, ayudarle a usted a perfeccionarse para eso, para que usted haga la obra del ministerio. Entonces usted me tiene a mí aquí como su pastor para hacer que usted trabaje. Entonces trabaje. Es por eso que yo digo, usted no puede venir a calentar silla. No venga a calentar silla. Y si usted solo está calentando silla, yo siempre le voy a decir, deje de calentar silla, trabaje, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacer que usted trabaje. ¿Aló? Sí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cualquier otra interpretación a Efesios 4 no es real. No es real. Cualquier otra interpretación a lo que dice Efesios 4 no es real. Y no lo busque, solo escúchelo. Y él mismo constituyó, refiriéndose a Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar, otras versiones dicen perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quien hace el ministerio, quien edifica el cuerpo de Cristo, no es el pastor Natán, es usted. Ahora escuche, Natán Alfaro nunca alcanzará Managua. El pastor Natán Alfaro nunca alcanzará Managua, pero Casa de Mi Gloria sí lo hará. Yo no lo haré, pero Casa de Mi Gloria sí lo hará. Casa de Mi Gloria lo hará si somos como un cuerpo y si trabajamos. Y si trabajamos. Ahora mire el versículo 6. Y vamos algo rápido porque el tiempo se nos va. Versículo 6. Dice, y hay diversidad de operaciones por Dios. Ve, al inicio era diversidad de dones, después era diversidad de ministerios y ahora diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces hay diversidad de operaciones. Estos son los dones operacionales. Los dones operacionales o las manifestaciones del Espíritu, que son las que están aquí en el pasaje que leímos del versículo 8 al versículo 10. Ahí están los 9 dones operacionales o las 9 manifestaciones del Espíritu, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas
Y lo último, interpretación de lenguas. Estos son los dones que usted encuentra aquí en el pasaje que leímos. Esto habla de energía, la energía, el dinamis, el poder, la energía del Espíritu Santo. Cuando usted está cansado físicamente, espiritualmente, emocionalmente, usted puede depender del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le dará a usted la energía que usted necesita a través del dinamis, del poder, de la dinamita, del poder, de los dones de su Espíritu Santo para seguir adelante. Por eso esto es palabra de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Esos dones los quiere el Señor para usted. Esos son para usted. Esos no son para el pastor Natán. Esos son para usted. Mire el versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando se habla, o cuando habla de provecho, significa el provecho de todos. Otra versión, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. La Reina Valera 1995 dice: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Entonces diga, para cada uno, o mejor dicho, me diga, a cada uno para el bien de todos. Otra vez, a cada uno para el bien de todos. Para eso son los dones. El don es dado a cada uno, no para el bien suyo, sino para el bien de todos. A cada uno para el bien de todos. Habla de una pregunta: ¿cuántos de ustedes son cada uno? A ver, ¿quiénes de ustedes no son cada uno? Ya ve la confusión. Hay gente que dice, no, es que los dones no son para todos. Dice que se lo dio a cada uno. ¿Qué parte de cada uno no es cada uno? Dio a cada uno, no para que la gente diga, mira qué espiritual es fulanito de tal. Mira cómo Dios lo usa con ese don a fulanito de tal. No es para eso. Es para el bien de todos. Entonces, ¿cómo está usando el don suyo para el bien de todos? ¿Aló? Eso es lo que dice. Por eso usted traiga su Biblia y usted ve aquí. Biblia en mano, lo que le estoy diciendo. Es para el uso de todos. El don que Dios le ha dado a usted no es para usted. El don que Dios le ha dado a usted es para que otros sean bendecidos. Todo lo que usted hace debe ser para que otros sean bendecidos, para que otros se acerquen al Señor. Y bueno, versículo 8 al 10 lo vamos a ver la semana que viene. Pero mira, vaya al versículo 11, ahí mismo en 1 Corintios 12, 11. Mire lo que dice: pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién los reparte? El Espíritu Santo. ¿Y a quién se los da? A cada uno, pero ¿cómo selecciona Él? Como Él quiera. Él va a dar el don que Él quiere, cuando Él quiera y a quien Él quiera. Y otra vez, es a cada uno. ¿Cuántos de nosotros aquí hoy no somos cada uno? Entonces, cada uno de nosotros, si usted le ha entregado su vida a Jesús y usted tiene al dador de esos dones en usted, que es el Espíritu Santo, usted tiene en su disposición los dones del Espíritu Santo. A lo mejor en algunos usted va a administrarlos más, se va a mover más. Pero si usted no tiene un don y otro lo tiene, como Él es el que lo ha repartido, no se ponga a decir, ¿y por qué a mí no me dio ese? Yo quería ese y me dio otro.
¿Cuántos de ustedes le han pedido al Señor algún don específico? Mire, cuando yo era más joven, yo le decía al Señor: Señor, si me vas a dar un don, dame el don de hacer milagros. Yo quiero el don de sanidad y de hacer milagros. Yo quiero poder salir allá a la calle y que cuando yo pase, que la sombra, que mi sombra vaya sanando a la gente. Señor, dame ese don. Pero ¿sabe por qué lo pedía? No lo pedía yo por el pobre enfermo. Lo pedía para que la gente dijera: el pastor, mire. Y yo creo que por eso Dios no me lo dio. Porque Él va a dar el don para el bien de todos, no el bien mío, no el bien suyo, el bien de todos. Cuando yo estaba, le decía a los hermanos en el primer turno, cuando yo estaba en el seminario teológico, nos hicieron tomar un test de dones, una prueba de dones, a ver cuál era tu don fuerte. Y tomamos el examen y al final resultó que el don sobresaliente mío, fuerte, pero sobresalía por lo mucho, no era que estaba casi empatado, no, era el don de fe. Es uno de los dones, don de fe. Y cuando yo vi ese resultado, dije: fe, y de ahí, pero no dije y de ahí, hasta no había venido a Nicaragua. Ahora sí digo y de ahí. Pero yo dije mejor: ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y yo le dije: Señor, ¿cómo que tengo el don de fe? Eso no es un gran don. Yo te he pedido en ayuno y oración que me dé el don de sanidad, y me das el don de fe. Eso no es la gran cosa, le dije al Señor. Todos tenemos fe. Todos tienen fe. Hasta un niño tiene fe, y me da el don de fe. ¿Qué voy a hacer con eso? Y como que no valoraba mucho ese don. Otro de los dones aquí que menciona es el don de profecía. Ahora, cuando habla el don de profecía, no es la profecía de que mañana se terminará el mundo, se acaba el mundo mañana. Profetizo que se acabe el mundo esta tarde. No es eso. Cuando habla de profecía es el don de declarar, de hablar, de exponer, de anunciar. Y mire, yo nunca le pedí al Señor el don de anunciar, de proclamar. Nunca le pedí el don: Señor, dame el don de predicar. Y mire dónde me tiene Dios. Me dio un don para predicar, y ahora usted tiene que arrancarme el micrófono de la mano, porque cuando estoy aquí estoy enseñando la palabra del Señor. No hay, mire, hay gente que enseña matemáticas, otros que enseñan ciencias sociales, y está bien, yo me muero haciendo eso, pero aquí yo estoy como un pato en mi charco. O como decimos en México, pues allá hay una carne sabrosa que se llama carne en su jugo. Y aquí yo estoy con este sudor, carne en mi jugo. Pero yo no sabía que Dios me iba a dar ese don, y me ha dado ese don, y lo estoy trabajando, cultivando, lo estoy mejorando. Y también ahora ya entiendo por qué Dios me dio el don de fe. Yo no lo entendía hace años atrás, pero en los últimos años, mire lo que Dios ha hecho con nosotros aquí. Mire el lugar donde estamos parados. Me ha dado un don de fe para esa nave principal que vamos a construir aquí, y el conjunto de edificios que vamos a poner aquí. Me ha dado una fe incurable para alcanzar a Nicaragua, para alcanzar a Managua. Yo tengo fe, yo creo que se puede, lo podemos hacer. No lo puedo hacer yo, pero juntos lo podemos hacer. ¿Por qué?
Porque usted tiene ese don, usted tiene el don para hacer la obra del ministerio. Y Dios le ha dado a usted algunos de estos dones. Algunos de ustedes tienen don de fe también. No es un don insignificante. Ninguno de estos son dones insignificantes. El Espíritu Santo quiere manifestarse grandemente en su vida. Quiere manifestarse. Mire, los dones espirituales y los dones del Espíritu, mejor dicho, no son dones naturales. Los dones del Espíritu no son dones naturales. Son dones espirituales. Son sobrenaturales. No todo buen exponente es un buen predicador. No todo buen exponente puede hacer lo que se hace con el don de profecía, de declarar la palabra del Señor. Es un don. Y no es un don. No, usted no diga, qué bonito predica el pastor, o si se le parece bonito, si no, pues no lo va a decir. Y diga, seguro el pastor fue a entrenarse y a prepararse, a hablar. Sí tomé cursos de cómo expresar, de cómo hablar. Y sigo siendo alumno de las personas que predican bien. Cuando yo escucho un buen predicador, cuando yo escucho un buen mensaje, yo me convierto en un alumno, no solo del mensaje, pero del impartirlo. ¿Por qué? Porque ese don Dios me ha dado y lo quiero trabajar. Entonces no es cuestión de que aquí uno de los dones también es misericordia. Usted dice, bueno, yo no tengo el don de misericordia, entonces no voy a ser misericordioso. No, cultívelo, trabájelo. Usted quiere ser más misericordioso, entonces la próxima vez que alguien le haga un mal, usted hágale un bien y empiece a practicarlo. Cuando le hacen una mala cara, usted hágale una buena cara. Cuando a usted lo humillan, usted mejor aplauda a otros. Empiece a trabajar el don. Y cuidado, Dios le dio ese don y usted ni cuenta se da. Si el Espíritu Santo quiere alcanzar a Nicaragua y lo quiere hacer no a través de mí, porque yo soy el que estoy preparando a la gente a que lo haga. Si lo quiere hacer a través de usted, a usted le va a dar todas las herramientas necesarias para hacerlo. Mire, solo le voy a decir de qué vamos a hablar la próxima semana. No se lo pierda. Vamos a enfocarnos a hablar en estos 9 dones. Y estos 9 dones se pueden segregar en 3 categorías, de 3 dones cada uno. La primera categoría o la primera agrupación la vamos a ver el domingo. Y esta es la categoría de los dones de revelación. Los dones que el Espíritu Santo usa para revelar. Y es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o de ciencia y discernimiento de espíritu. Vamos a ver eso. ¿Qué significa tener palabra de sabiduría? ¿Qué significa tener palabra de ciencia? ¿Y qué significa discernir el espíritu? Y luego vamos a ver la siguiente agrupación la semana después, que es los dones que usa el Espíritu Santo para hablar, para comunicarse. De esos mismos 9, 3 de esos tienen que ver con dones declarativos, que se declara. Y está la profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y luego la siguiente semana vamos a ver la tercera categoría, que es la categoría de los dones que empoderan, los dones de potencia del Espíritu Santo, los dones de dinámicos. Y ahí son los dones
fe, dones de sanidades y dones de milagros, que son lo que la mayoría de la gente quiere, milagros y sanidades. Y vamos a ver esto. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Y sabe qué? Usted se va a dar cuenta que usted tiene muchos de estos dones. A lo mejor no los tiene todos, pero si usted no los tiene todos, igual el Espíritu Santo que usted lleva en usted puede usarlo a usted en todos. El hecho de que usted no tenga un don de sanidad, no es que yo no tengo don de sanidad, dice que yo no puedo orar porque no tengo don de sanidad. ¿Y cómo sabe usted? Aunque usted no tenga el don de sanidad, usted tiene al dador de ese don dentro de usted, y usted, creyendo, puede poner manos sobre los enfermos y sanarán sin que usted tenga el don de sanidad. Entonces usted puede operar en todos los dones si el Espíritu Santo quiere, porque el que los da es Él. Y quiero que usted descubra su don y luego que ejerce su don. Somos una iglesia que cree en los dones espirituales. Póngase sobre sus pies.